por supuesto, comenzamos con la sección de álgebra. Entonces, bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1 de álgebra. Pregunta número 1 nos pide identificar la contención correcta de los conjuntos de números. Esta pregunta es un tanto teórica porque no estamos resolviendo nada en sí, no vamos a hacer cálculos ni mucho menos. Para esto debemos tener primero en claro que trabajamos con los números reales. Ese sería nuestro conjunto universo, el conjunto completo. Entonces tenemos justamente esa opción en el cual los números reales son el conjunto de todos los números, y posteriormente dentro de los números reales tendremos dos tipos, los cuales serían nuestros números racionales y los números irracionales. En los números racionales nos vamos a encontrar otros subconjuntos como lo pueden ser los números enteros y los números naturales. Y en los irracionales tendríamos estos números como la raíz de un número que no es exacto, ¿no? Como raíz de 2, o el número pi, o el número de Euler, ese tipo de números. Entonces me voy dando cuenta que la opción correcta sería el inciso B, porque efectivamente tenemos los números reales y tenemos estos dos conjuntos, ¿no? Que te decía que eran los números racionales y nuestros números irracionales, en los cuales encontrábamos como raíz de 2, pi, Euler, etcétera. También teníamos dentro de los números racionales otros subconjuntos que serían los números enteros. Los números enteros son aquellos números como 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bla, 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 bla. Y así puedo continuar hasta los números naturales. En los números naturales solamente nos encontraríamos la parte positiva de estos números. Ahora, ¿por qué no podrían ser otros? ¿Por qué otras opciones de plano no? ¿O cómo podríamos ir descartando estas opciones si de repente tengo dudas? Por ejemplo, el inciso A dice números reales y tiene un número irracional y racional. Ah, caray, pues el número racional no puede ser la raíz de 2 o pi o e. ¿Por qué no pueden ser? Bueno, porque un número racional tiene la característica de que se puede expresar como el cociente de dos números. Pero los números irracionales no se pueden expresar de esa manera. Es decir, el número pi, por ejemplo, 3.14, bla, 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 no lo puedo expresar como una fracción. Entonces, por eso es que no puede ser un número racional el número pi. Entonces, de aquí, pues ya puedo descartar esta opción, ¿no? Ahora, el inciso C, ¿por qué la puedo descartar? Bueno, tengo aquí números racionales y irracionales. La misma cosa, en los racionales me está poniendo otra vez raíz de 2 y número pi. Ya habíamos visto desde el inciso A que eso no era posible, entonces pues nada que ver, ¿verdad? Y en el inciso B tenemos números racionales e irracionales. Lo mismo, se vuelve a expresar al revés. Entonces repite el mismo error tanto en el A como en el C como en el D. Lo único que hace también es que juega con los colores de los subconjuntos para confundirnos un poquito. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2, dice así: ¿qué propiedad permite pasar del lado izquierdo de la igualdad al lado derecho en la siguiente expresión? Muy bien, pues vamos a ir viendo justamente cómo es que podemos tener esta propiedad, o bien cómo es que podemos tener como resultado que la raíz de 18 más la raíz de 12 menos la raíz de 8 novenos menos la raíz de 3 cuartos es igual a 7 tercios raíz de 2 más 3 medios raíz de 3. Y una vez que ya tengamos cómo es que llegamos a esto, pues vamos a ver justamente las propiedades que nos lo va a permitir. Bueno, voy a comenzar con la raíz de 18, que la raíz de 18 la podríamos expresar sin ningún problema como 9 por 2, ¿no? 9 por 2, 18. Más la raíz de 12. La raíz de 12 la podríamos expresar sin ningún problema como 4 por 3. 4 por 3 son 12. Menos, ahora, la raíz de 8 entre la raíz de 9, pero la raíz de 9 es 3. Menos la raíz de 3 entre la raíz de 4 y la raíz de 4 pues es 2. Estoy resolviendo únicamente este lado de la ecuación, ¿va? Muy bien, ahora el 9 tiene raíz cuadrada exacta, así que se puede sacar de la raíz. La raíz cuadrada del 9 es 3, entonces tenemos 3 enteros, raíz de 2, más la raíz cuadrada de 4 también se puede calcular. La raíz cuadrada de 4 es 2, así que es 2 raíz de 3 menos 1 tercio
de la raíz de 8, pero ¿qué pasa con raíz de 8? Bueno, que raíz de 8 a su vez la podemos expresar como 4 por 2, ¿no? Menos 1/2 de la raíz de 3. Muy bien, 4 tiene raíz cuadrada exacta, así que la podemos sacar de la raíz. Voy a volver a bajar esto como estaba, más 2 raíz de 3, menos 2/3 de la raíz de 2, menos 1/2 de raíz de 3. Ahora sí, nos podemos dar cuenta que tenemos raíz de 3 aquí y raíz de 3 acá. Y a su vez también tenemos la raíz de 2 y la raíz de 2. Entonces, pues podemos realizar estas sumas y estas restas, pues porque son términos semejantes, ¿no? Bueno, voy a empezar con las que son raíz de 2. Estos 3 enteros lo podríamos explicar como una fracción equivalente de 9/3. 9 entre 3 son 3, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Bueno, pues para que pueda realizar la operación con esta. Entonces 9/3 menos 2/3 y aplicando propiedad distributiva, como ambos tienen la raíz de 2, puedo hacer sin ningún problema 9/3 menos 2/3 en raíz de 2, porque es el término común de ambos. Ahora, estos dos enteros los podríamos explicar sin ningún problema en una fracción equivalente como 4 medios, ¿no? 4 medios es lo mismo que 2 enteros. Entonces son 4 medios menos 1/2, ¿no? Vamos a ponerle más. Y esos tienen como en común raíz de 3. De nuevo voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Ya vimos? Entonces 9/3 menos 2/3 me da efectivamente 7/3 de la raíz de 2, más ahora 4 medios menos 1/2 me da 3 medios de la raíz de 3. Entonces nos damos cuenta que efectivamente obtenemos la expresión que ahí nos colocaban. Entonces, por lo tanto, la propiedad que nos permite llegar a ese resultado es la propiedad distributiva. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es la propiedad distributiva? Pues nos dice que yo puedo expresar, por ejemplo, de forma muy ambigua, o más bien no ambigua, de forma muy general, lo siguiente, ¿no? Si yo tengo 2 por A más B, lo puedo ver como 2A más 2B. Eso nosotros lo teníamos justamente así. Lo teníamos de forma separada y lo pusimos en esta forma en conjunto, ¿no? En estos paréntesis, ya vimos, es la misma propiedad, ¿sale? Bueno, pues vámonos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice que relacionemos cada conjunto con cada una de sus letras según le corresponda. Tenemos los conjuntos de números que son los enteros, los racionales, los irracionales y los naturales. Yo aquí en este tipo de preguntas les recomiendo que empiecen desde la que se les hace mucho más fácil y la que más se les podría complicar, la dejan al final porque pues ya es como de, pues ya la que queda, ¿no? Y no batallen demasiado. Por ejemplo, empecemos con los números naturales. Yo empezaré con la pregunta 4. Los números naturales son todos aquellos números enteros, incluyendo a los números negativos, ¿verdad? Entonces, los números naturales estarían en la inciso C, ¿no? Ahí está. Los naturales son inciso C. Vamos a ir poniendo 4 con C. Vamos a borrar aquí esto para que no nos estorbe. 4 con C. Otra que se me haría muy fácil, desde que la 4 ya está. Los irracionales, de hecho los irracionales se me haría muy sencillo, porque los irracionales yo los voy a relacionar con estos números que no tienen una división exacta, que tienen muchos decimales. Entonces, pues puede ser números tan increíbles como el número pi, el número de Euler, entre otras raíces que no son exactas. Entonces, pues vemos que el 3 con la A se me hace muy fácil, ¿no? Ahora, los números racionales y los números enteros. Pues los números enteros son todos los números positivos, ¿no? Como son el 1, el 2, el 3. Los que trabajamos en la primaria, ¿no? En la primaria todavía no trabajamos con números negativos, solo trabajamos números positivos, pues son esos meros, ¿no? Los enteros, que sería el 1. El 1 son los enteros, sería el 1 con la B,
Y ya finalmente el número 2, que son los números racionales, que decíamos que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como un cociente de dos números, ¿no? Entonces estos números nos quedarían como el inciso D. Ya digo, bueno, pues es la que me queda, pues el 2 con el D. Pues ahora sí vamos a irla colocando en orden y seleccionamos la respuesta correcta. Sería 1 con B, 2 con D, 3 con A y 4 con C. ¿Cuál es el inciso que me dice la respuesta correcta? Ah, ya lo encontré. La respuesta correcta la hemos encontrado en el inciso A. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos con la pregunta número 4. Dice que elijamos la opción correcta que representa el orden adecuado de los números que aquí nos están enlistando, ordenándolos desde el más pequeño hasta el más grande. Muy bien, para empezar, fijémonos que hay 3 que son divisiones, que es 1 sobre raíz de 2, la raíz de 2 sobre raíz de 3 y 2 tercios de la raíz de 3. Bueno, el 2 tercios es una fracción de un número, ¿no? Eso quiere decir que este número raíz de 3 se divide entre 3 y luego se multiplica por 2. Entonces, tampoco es tan pequeño, ¿no? Se divide en porciones, en 3 pedacitos, pero se toman 2 de esos 3 pedacitos. Entonces sería un poquito más grande. Ahora, la raíz de 2 es un número que va a ser mayor que 1. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a imaginarnos que no es raíz de 2, que es un medio. Por ejemplo, 1 sobre 2 pues sería 0.5, ¿no? Si yo tengo 1 sobre 3, sería 0.333, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta? Que entre más grande sea este número, el número más se acerca a 0. Y resulta que la raíz de 2 es, no sé, aproximadamente como 1.2, 1.3 más o menos. 1 entre 1.3 obviamente va a ser un número menor que 0, va a ser un número pequeño. Entonces aquí me doy cuenta que el primer número o el número más pequeño en un principio sería 1 sobre la raíz de 2, para empezar, ¿va? Y luego voy a pensar en el número más grande, es la forma más sencilla de hacerlo. Ok, tengo raíz de 2 y tengo 3 raíz de 2. ¿Qué hace un número cuando lo multiplicamos? Pues lo hace más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí 3 por raíz de 2 quiere decir que es 3 veces o el triple de ese número, ¿no? Lo hace más grande. Entonces, me doy cuenta que ese sería el número más grande. Este sería el menor y el mayor sería 3 raíz de 2. Y desde ahí yo ya comenzaría a descartar. Miren, esto estuvo súper fácil. Por ejemplo, en un principio si me hubiera quedado con el menor, me hubiera quedado con la opción A o la opción B y ya descartamos estas de acá. Y bueno, ya con descarte pensando en el menor y en la mayor, la respuesta correcta para mí sería la inciso A, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo ubicar los demás números? Bueno, como bien te decía, pues la raíz de 2 es un número pues que no está haciendo más grande, pero tampoco se está haciendo más pequeño porque no lo estoy dividiendo entre nada, ¿verdad? Entonces como que quedaría medio en medio, ¿no? La raíz de 2. Y voy a pensar los que quedarían después y antes. Después de la raíz de 2, yo creo que quedaría 2 tercios de la raíz de 3. Porque como te mencionaba, si bien lo va a dividir en 3 pedacitos, de esos 3 pedacitos va a tomar 2 porciones. Entonces quedaría más grande. Y al fin de cuentas sigue siendo un número que se está multiplicando. ¿Ok? Y hay un número que se está dividiendo, que es raíz de 2 sobre la raíz de 3. La raíz de 3 va a ser más grande que la raíz de 2. Es una fracción propia. Pasa lo mismo, va a ser, entonces no va a ser más que 1, va a ser a lo mejor 0 punto y cachito, ¿no? Entonces, pues anterior a esto quedaría justamente la raíz de 2 sobre 3, que es justamente el orden que nos marca el inciso A. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos con la pregunta número 5. Nos dice que realicemos la siguiente operación con números decimales periódicos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que los números periódicos que ahí tenemos vamos a convertirlos a números decimales y posteriormente realizar las operaciones correspondientes. Muy bien, voy a empezar con este número que es el 0.3 y lo voy a convertir a decimal.
a fracción. Para esto lo voy a hacer de una forma muy sencilla. Si yo hubiera tenido no 0.3 periódico, si no hubiera tenido 0.3 normalito, yo hubiera dicho, pues es 3 sobre 10, ¿no? Sin pensarlo. Pero como es periódico, voy a poner, sí, el 3 en el numerador, pero en el denominador no voy a poner el 10, sino que le voy a quitar una unidad y lo voy a poner como 9, ¿ok? Le quitamos 1. Ahora sí, ya dicho esto, vamos a convertirlo, ya lo tenemos bien bonito, como 3 novenos. Lo único que voy a hacer ahora es simplificar esta fracción para no trabajar con números muy grandes. El 3 se puede dividir entre 3, que me daría 1, y 9 entre 3, que me daría 3. Ok, tengo 1/3, ya lo convertí. Vamos con 0.4, haremos la misma idea, ¿ok? Si yo hubiera tenido 0.4 no periódico, hubiera puesto pues 4 sobre 10 y ya. Pero como es periódico, voy a poner 4 sobre 9, o sea, 4 novenos. Muy bien, 4 novenos, pues no se puede simplificar, ¿verdad? Así que la dejamos así como 4 novenos. Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con lo bueno. Nos quedaría la expresión como 1 sobre 1 sobre 1 menos, entre paréntesis, 1/3 más 4 novenos. Incluso yo creo que aquí nos convenía muchísimo no trabajarlo como 1/3, sino como 3 novenos. Sí, vamos a borrarlo, vamos a dejarlo como 3 novenos. ¿Por qué nos conviene? Pues para que podamos hacer la suma de fracciones homogéneas, ¿no? 3 novenos y ya no andar batallando. Entonces vamos a continuar con la operación. Es una fracción compleja, hay que empezar como en la escalera, ¿no? Cuando subimos escaleras de abajo hacia arriba. Entonces colocamos el 1 una vez más. Le pongo estas líneas a los lados para indicar que es la fracción principal. Entre 1 sobre 1 menos paréntesis, 3 novenos más 4 novenos nos darían 7 novenos. Así. Muy bien, entonces tenemos 1 entre 1 sobre 1 menos 7 novenos. Un entero lo podríamos ver perfectamente en fracción equivalente como 9 novenos menos 7 novenos. 9 novenos menos 7 novenos nos darían 2 novenos. Entonces tengo 1 sobre 2 novenos. Ahí está. Aquí podemos aplicar ley de extremos y medios, o conocido como ley del sándwich. Extremos por extremos y medios por medios. Nos quedaría lo siguiente. 1 entre 1 por 9 son 9 y 1 por 2 son 2. 9 medios. Hacemos lo mismo, le agrego un 1 abajo, hacemos otra vez extremos por extremos y medios por medios. Quedándonos 2 por 1 son 2, 9 por 1, 9. Resultado, 2 novenos. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta número 5 sería nuestro inciso C, 2 novenos. Fácil, ¿no? El truco estaba en convertir la fracción que ya teníamos en, mejor dicho, nuestro número periódico a fracción. Entonces recuerda, si tú tienes un número periódico, vamos a pensar que fuera, no sé, 0.04 periódico, ¿no? Si fuera 0.04 normal, dirías, esto es 4 sobre 100 y ya bien fácil. Pero como no es, como este es periódico, se colocaría como 4 sobre 99. O sea que le quitamos una unidad. Eso es todo lo que se hace. Es el único truco para poder convertirla a fracción un número periódico. Una forma muy sencilla. Bueno, vámonos con la pregunta siguiente. Pregunta número 6 nos dice así. La delegación dispone de 120 kilómetros de cable para electrificar las avenidas principales y las colonias aledañas en una razón de 3 a 5. La parte de menor longitud se divide a su vez para iluminar parques y calles en una razón de 2 a 3. ¿Cuál es la longitud de cable que se utiliza para electrificar las calles? Ok, nos preguntan sobre las calles, pero vamos a resolver este problema como en partes. Yo siempre digo, cuando tengamos que resolver un problema, imaginemos que nos cuentan una historia, entonces tenemos que ir entendiendo cada parte de la historia para poder llegar a una conclusión. Para comenzar, pues tenemos un total de 120 kilómetros y nos menciona que hay una primera razón, que sería la razón de 3 a 5, ¿ok?
Esta nos dice que se va a electrificar avenidas principales y colonias aledañas a una razón de 3 a 5. Es decir, que vamos a utilizar 3 metros de cable para las avenidas por cada 5 metros de las colonias aledañas. Es decir, que si lo vemos como un trozo, así, ok, tendría este trocito en los cuales yo voy a ocupar 3 y en esta proporción voy a ocupar 3 y de acá voy a ocupar 5, ¿no? Para hacer un tramo. Ahora, obviamente esto no me va a dar en total 120. De hecho, aquí lo que nos daría en total serían 8 kilómetros, ¿no? Esos 8 kilómetros se van a repetir hasta que yo concluya los 120 kilómetros. Entonces, como voy a repartir estos 120 kilómetros en estos tramos de 8 kilómetros, tengo que ver cuántas veces se repetiría esta situación. Como voy a repartir, lo que voy a hacer es una división. Voy a dividir 120 kilómetros entre 8 kilómetros. 120 kilómetros entre 8 kilómetros me daría 15. Eso sería el número de veces que se va a repetir. Ok. Después dice, la parte del menor longitud se divide a su vez. Ok, esa es la parte clave. La parte de menor longitud. Entonces vemos que la parte de menor longitud pues vendrían siendo estos 3 kilómetros, ¿no? Y estos 3 kilómetros se van a repetir ¿cuántas veces? 15 veces, ¿no? Entonces voy a hacer justamente 3, que es la parte más pequeña, por 15 veces que se va a repetir. Y esto me daría un total de 45 kilómetros. Ahora vamos a pensar en nuestra siguiente proporción o la siguiente razón. La siguiente razón nos dice que vamos a iluminar parques y calles a razón de 2 tercios, ¿no? 2 de 3, que son 2 tercios. Eso quiere decir que vamos a ocupar 2 kilómetros para los parques cuando utilice 3 para las calles. Y vamos a repetir lo mismo, igual si hago mi dibujito, entonces voy a utilizar 2 para los parques, de cada 3 para las calles. Esto me daría un total de tramo de 5 kilómetros. Y esto lo voy a repartir o lo voy a repetir tantas veces sea necesaria para completar mis 45 kilómetros, ¿no? Algo muy parecido a lo que hicimos en la parte de arriba, ¿no? Se va a repetir, o lo vamos a repartir. Entonces vemos que estos 45 kilómetros, que es la parte más pequeña que veíamos previamente, ahora estos 45 kilómetros se tienen que repartir en 5 kilómetros para ver cuántas veces se va a estar repitiendo esta situación. Entonces lo dividimos entre 5 kilómetros y nos daría como resultado que esto se estaría repitiendo 9 veces. Pero esas 9 veces se refiere a que se repite todo este tramo. Pero la pregunta es para las calles nada más. ¿Y las calles quiénes son? Ah, pues son 3 partes nada más. Entonces, como este 3 se va a estar repitiendo 9 veces, voy a hacer 3 por 9, que es igual a 27 kilómetros. Así de fácil. Y hemos llegado a la respuesta correcta, que vendría siendo el inciso C. Vemos que es un problema un poquito medio confuso en un principio, pero si lo vamos desglosando y contándolo como una historia, podemos llegar a una conclusión más sencilla. Vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7 dice, un pastel se corta quitando 2 tercios cada vez que alguien toma una porción. Después de 3 cortes, ¿qué fracción queda del pastel? Muy bien, vamos a ir pensando en la situación y luego ya sacamos qué onda, ¿no? Muy bien, pues tenemos un pastel completo y nos dice que se corta quitando 2 tercios. Entonces, en la primera parte el pastel está completo. Es más, vamos a pensar no en un pastel redondo, en un pastel rectangular. Ahí está. Como dice que se corta quitando 2 tercios, entonces quiere decir que el pastel se divide en 3 partes y va a quitar 2 tercios, ¿cierto? Si quitan 2 tercios del pastel completo, nos quedaría nada más 1 tercio del pastel, ¿no? Entonces, bueno, este pastel es este
tercio, nada más. Ahora, dice que después de 3 cortes, ok, este es el primer corte, ¿no? El primer corte. Ahora, en el segundo corte, otra vez se repite lo mismo, que es quitar 2 tercios, pero 2 tercios de qué? Pues de lo que queda, ¿no? Entonces, pues se divide en 3 partes otra vez y agarramos estos. Y nos queda otra vez 1 tercio, pero este fue 1 tercio de 1 tercio que me había quedado anteriormente, ¿no? Muy bien. En el tercer corte, pues me quedó un pedacito más chiquito. Y otra vez lo voy a partir en 3 partes. Y me va a quedar de nueva cuenta 1 tercio, pero es 1 tercio de 1 tercio de 1 tercio, ¿verdad? Ok, esto de lo vamos a traducir a por. Es decir, vamos a tener 1 tercio por 1 tercio por 1 tercio, lo cual nos daría como resultado 1 por 1 por 1, 1. 3 por 3 por 3 nos darían 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. La porción que nos quedó al final fue un 27avo, el inciso D. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 8 y dice así: una línea de producción consiste en 3 telares que producen 600 metros de tela en 2 horas. Si se requiere incrementar la producción a través de 3 telares más, ¿en cuántas horas se producirán 12.000 metros de tela? Ok, tenemos 3 variables diferentes. Hablamos de una proporcionalidad. Me puedo dar cuenta desde aquí que es una proporcionalidad inversa, porque pues entre más telares, pues el tiempo de producción debería ser menor, o sea, lo va a hacer a más ágil. Es una proporción inversa porque entre más máquinas, pues el tiempo debe ser menor, ¿no? Bueno, entre más telares, el tiempo de producción debe ser menos, ¿no? Va a ser más productivo esto. Muy bien, en la directa es si uno aumenta, el otro también aumenta, o si no reduce, también reduce, pero en la inversa es si uno aumenta, en este caso telares, el tiempo tiene que reducir. Pero tenemos una pequeña variante, y es que no tengo solamente 2 variables, que sería tiempo y telares, sino que tengo tiempo, metros y aparte tengo horas. Entonces hablamos de una proporción o un problema de proporcionalidad múltiple. Vamos a poner los datos que serían las horas, los telares y vamos a colocar también los metros. Son mis 3 variables. En horas, pues vemos que para el primero son 2 horas, la tengo completa. Producen en 2 horas 600 metros. Esto va acá en la última. 600 metros. Y también vemos que esto lo hace con 3 telares. Después nos dice que se va a incrementar en 3 telares. Es decir, que ya no voy a tener 3, sino voy a tener 6 telares. Y quiero producir ahora 12.000 metros de tela. Y quiero saber el tiempo que me voy a tardar. Es mi incógnita, aquí pues son las horas, ¿no? Es mi X. Ahora, volviendo a hacer el análisis de la proporción, decíamos que entre más telares o entre más máquinas tengamos, el tiempo de producción debería de ser entonces pues menor. Entonces tenemos en la primera parte un tipo de proporción que sería la inversa, ¿no? Inversa porque entre más telares tenga, entonces el tiempo debe de ser menor. Ahora hay que analizar de la siguiente forma. Ahora vamos a analizar la otra parte, porque no nada más tengo 2 variables, ¿no? Horas y telas, no. Ahora también tengo la producción, los metros. Para esto voy a analizar los metros y las horas. Aquí tendríamos una proporción distinta, ¿no? Porque entre más horas esté produciendo, pues entonces más metros voy a producir, ¿no? Entonces vemos que aquí entre más tiempo, más metros. O entre menos tiempo, menos metros. No es como aquí, ¿no? Que entre más telares, menos horas. O entre menos telares, más horas. Ahí estará inversa en la primera parte. Mientras que aquí sería entonces directa con el tiempo, ¿va? Pues tenemos 2 tipos. Primero tenemos una proporción inversa, con los telares con las horas, y los metros con las horas sería una proporción directa. Ahora sí, vamos a expresar nuestra proporcionalidad como fracciones.
Aquí tenemos en 2 horas, tenemos 2 sobre X igual a la inversa. Ahorita vamos a dejar la tantita en blanco la inversa. Y luego tenemos la directa. La directa pues se pone tal cual, ¿no? 600 sobre 12.000. ¿Por qué dejé la inversa en blanco? Bueno, porque como es inversa va a ser al revés, o sea, lo contrario. Vamos a pasar el 6 para arriba y el 3 se va a ir para abajo. Entonces en vez de ponerlo como 3 sobre 6 en una fracción, lo pondríamos como 6 sobre 3. Y así nos quedaría nuestro planteamiento. Ahora, ya complementando, ya los puse aquí en igual para tener como una idea muy general, pero como estas dos están relacionándose con horas, lo que vamos a hacer es como en el anterior, ¿no? Sería telares de metros, ¿no? O telares por metro. Así que esto se va a multiplicar. Ya tenemos una ecuación sencilla. Vamos a simplificar esta fracción para que no trabajemos con un número muy grande y sea más simple. Entonces ponemos 2 sobre X igual a 6 tercios. Ahora simplificamos 6 tercios también, pero vamos a enfocarnos primero en esta. 600 se puede dividir entre 100, que nos quedarían 6. Y 12.000 se puede dividir entre 100, que nos darían 120. ¿No? Muy bien. Entonces lo vamos simplificando todavía más. Nos va a quedar 2 sobre X igual a 6 tercios, que sería lo mismo que 2 enteros. Por ahora 6 sobre 120, bueno, 6 se puede dividir entre 6, que sería 1. Y 120 también se podría dividir entre 6. 120 entre 6 nos darían 20, ¿no? Entonces tenemos 2 veinteavos. Tenemos 2 sobre X igual a 2 veinteavos. 2 veinteavos lo podríamos ver como un décimo. 2 sobre X es igual a 1 sobre 10. Y tenemos más sencillo todavía esto. Esta X la voy a pasar para acá multiplicando y este 10 que está dividiendo pasa multiplicando. Nos queda 2 por 10 igual a X por 1 es X. 2 por 10 nos darían 20 y esto es igual a X. ¿Y quién era X? X era el número de horas que iba a tardarse ahora en producir los 12.000 metros de tela. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C, 20 horas. Vámonos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9 y dice así: identificar la expresión que corresponde al siguiente lenguaje algebraico para un entero positivo. Ok. Para que te sea más fácil, te voy a dar una técnica. La primera es leerla completita y luego la vas a ir leyendo por partes y así la vas a ir construyendo. Dice, la razón de la raíz cúbica de un número par disminuido en 5 entre la quinta parte del cuadrado de la diferencia del siguiente número impar menos su impar consecutivo. ¿Por qué te sugiero hacerlo primero de corrido? Para que vayas a la vez que vas leyendo, identificando como en qué partes te puedes ir pausando y hacerlo una vez más, leyéndolo, pero ya en esas pausas que tú ya identificaste que serían importantes. Como al principio dice, la razón de la raíz, ok, la razón. Esa sería la primera pausa que haría. Como nos dice que es la razón, hablamos de un número racional, es decir, una fracción. Entonces aquí ya sabemos que va a haber una fracción. ¿De quién es? Ok, de la raíz cúbica. La raíz cúbica, vamos a empezar por eso, ¿no? Raíz cúbica. De un número par disminuido. Ok, pues hablamos primero de un número par disminuido en 5. Ok, si hablamos de un número par, entonces, ¿cómo me aseguro que un número sea impar? La forma en la que me puedo asegurar de que un número sea par sería multiplicándolo por 2, ¿ok? 2n disminuido en 5. Entre la quinta parte, ok, la quinta parte es un quinto. La quinta parte del cuadrado de la diferencia, ok, del cuadrado de quién, de la diferencia, o sea, de una resta del siguiente número impar menos su impar consecutivo. Del siguiente número impar menos su impar consecutivo. ¿Cómo me aseguro que un número sea impar? Ah, pues tengo un número par más 1. Así ya me aseguro que es impar, ¿ok? Desde aquí ya tengo el primero.
de su número impar menos su impar consecutivo, o sea, el siguiente impar. Entonces, si yo tengo dos números consecutivos, sería, por ejemplo, n, el siguiente número consecutivo es n más 1. Números pares consecutivos sería 2n, y luego sería 2 por n más 1. Y como ya me aseguro que este sea un número impar, pues yo sé que un número impar lo aseguro como 2n más 1. Entonces, su siguiente impar pues sería justamente esta situación, ¿no? 2n más 1, que ya es el número impar, más su siguiente, ¿no? Pues sí, el que le sigue. Que lo representaríamos como 2 por n más 1 más 1, ¿no? Esto lo podríamos ver como 2n, no, más bien acá, ya me ando confundiendo. Su impar consecutivo, para asegurarme que sea impar consecutivo, pues sería el 2n impar consecutivo, 2n más 1 más 1. Ok, creo que sería 2n más 1 más 3. 2n, bueno, más bien 2n más 3. Así me aseguro que sea impar. Por ejemplo, si yo digo que n valga 1, por ejemplo. Entonces, si 1 vale 1, sería 1 por 2, 2, y 2 más 3 son 5. Efectivamente, aquí vale 5, y aquí sería 1 por 2 son 2, más 1 son 3. Entonces, sí, 3 y 5 son impares consecutivos. Ahí está. Entonces, el siguiente impar sería menos el 2n más 3. El 2n más 3. Ahí está. Listo. Hasta ahí tenemos. Ya lo construí, ya tengo todo, entonces ahora sí nos fijamos. Muy bien. El resultado correcto, hablamos de la raíz cúbica de... El inciso que tiene la expresión que me dio sería el inciso B. Vámonos entonces a la siguiente pregunta. Muy bien, pregunta número 10 y la última de esta sección. Y dice, encontrar dos números tales que si uno de ellos se suma a la mitad del otro se obtiene 21 y si la tercera parte de este último número se resta el doble del primero resulta 18. Ok, lo leemos así de corrido y decimos, ¿qué? ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, vamos a irlo leyendo poco a poco porque hablamos del lenguaje algebraico, entonces tenemos que irlo construyendo de a poquito. Primero dice encontrar dos números. No los conocemos. Vamos a nombrarlos como X y Y. Ok, dice tales que si uno de ellos, vamos a decir X, se suma a la mitad del otro. Ok, o sea, le vamos a sumar la mitad del otro. Vamos a decir que el otro es Y, ¿no? Sería Y medios. Se obtiene 21. Nos da 21. Perfecto. Y dice, y si la tercera parte de este último número se resta al doble del primero. Ok, entonces al doble del primero es al revés, porque dice que se resta al doble del primero, o sea que al primero le vamos a restar ¿quién? Pues nos dice que la tercera parte. Nos quedaría 2x menos y sobre 3. Esto va a ser igual a 18. Tenemos un sistema de ecuaciones, pero como no quiero trabajar con fracciones, lo que voy a hacer es lo siguiente. A la fracción de arriba la voy a multiplicar por 2 y a la fracción de abajo la voy a multiplicar por 3. De esta manera pues ya me voy a evitar tener la fracción. No nos gusta tener fracciones. Hay que mantenerlo lo más simple posible. Entonces 2 por x son 2x más y medios por 2 pues son simplemente y igual a 42. 3 por 2x son 6x, menos y tercios por 3 son y, igual a 18 por 3. 18 por 3 son 54. Muy bien, tenemos un sistema que se puede aplicar reducción. Luego nos queda 8x igual a 42 más 54. Esto nos daría como resultado 96. Así que x es igual a 96 entre 8. 96 entre 8 nos daría como resultado 12. Hacemos que x es igual a 12. ¿Cuánto vale y? Pues lo podemos sustituir en cualquiera
de nuestras ecuaciones, ya sean las originales que tenemos o bien cualquiera de esas que ya convertimos, ¿no? Voy a trabajar con las que ya convertimos de nueva cuenta, pues para no batallar con la fracción, ¿no? Entonces vamos a poner 2x, pero x vale 12, más y igual a 42. Esto nos daría 24 más y igual a 42, así y es igual a 42 menos 24. Entonces y es igual a 42, le vamos a restar 24, lo cual nos daría como resultado 18. Entonces vemos que las respuestas son 12 y 18. El inciso correcto, inciso B. Muy bien, llegamos al final de esta primera sección. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí y te veo en la siguiente sección de álgebra. Hasta luego, bye.